Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Además es la hora previa a la comida, que es un momento siempre muy complejo y difícil para cualquier persona. He tenido muchas gracias a la gente de Magnolia por invitarme. He descubierto que tenemos unos cuantos clientes en común, lo cual es interesante. Y bueno, gracias a vosotros por estar aquí. Yo vengo sobre todo para hablar del que es nuestro trabajo en FLA 101 en los últimos 15 años, aunque nosotros como compañía existimos desde hace 5. Somos el mismo equipo de trabajo desde hace esos 15 años, pero bueno, sí que hemos tenido pues, diferentes composiciones como empresa. Y como FLA 101 llevamos 5 años trabajando. En los últimos 5 años hemos hecho 381 proyectos digitales, de los cuales más de la mitad son proyectos de mejora de conversión, son proyectos de CRO. Y vengo a hablaros de esto. Al final, todas las empresas montan un canal digital o utilizan los canales digitales con un objetivo prácticamente único, que es obtener un mayor rendimiento comercial o obtener una mayor eficiencia comercial. Es decir, vender mejor. No diría vender más, sino vender mejor. Eliminar intermediarios, hacer el producto más accesible o hacer el servicio más accesible. Pero en resumidas cuentas, todas las compañías tienen canales digitales, incluyéndome a mí mismo, seas una pyme o una gran empresa, para obtener un mejor rendimiento comercial. Bueno, nosotros somos una empresa de cerca de 60 personas distribuida entre Zaragoza, Madrid, Barcelona y Londres. Yo soy aragonés, soy de Zaragoza, que es el centro del universo conocido. Y hoy es un día muy zaragozano aquí en Madrid. Hace fresco, así es un tiempo áspero. Esto es lo que parecéis aragoneses hoy. Bueno. Y nos dedicamos a hacer cosas como esta. Nosotros en los últimos 5 o 6 años hemos desarrollado una metodología en mejora de la conversión bastante extensa, con muchos grados de implantación dependiendo del grado de madurez digital de las compañías, pero al final siempre la foto final que un cliente quiere ver y que nosotros buscamos es esta, que cuando tú comparas, en este caso los 8 primeros meses de 2018 con el año anterior, tus ingresos hayan subido, en este caso un 130%, y esto es una pyme que solo comercializa online, que tu tasa de conversión de comercio electrónico haya subido, en este caso un 18%, que hayan subido tus transacciones o tu valor medio de pedido. En realidad, el dato que interesa en cualquiera de estos proyectos no está en un Analytics o en un Adobe Analytics o en un Piwik o en un Webtrick, que sería la rentabilidad de la compañía o de los propios proyectos. Pero sí que es verdad que es muy significativo. A nivel de método, lo que nosotros hemos conseguido desarrollar y un poco el know-how que tenemos en conversión, que es la razón de que yo esté aquí, es algo que funciona igual en una pyme que vende 300.000 euros online en 8 meses que en una gran compañía que solo, porque esto es solo de tráfico móvil, que es una de las grandes dificultades que hay en transacción, pues pase de vender 15 millones a 18. Es verdad que su tasa de conversión desciende levemente, pero hay muchas estrategias enfocadas, por ejemplo, como en este caso, al incremento del... Anda, mira, sale una mano. Al incremento de... Pensaba que sería el puntero láser, pero es una mano. El incremento del valor medio de pedido. Y lo mismo que a su vez sucede en una compañía que en 8 meses este año ha conseguido vender 75 millones de euros solo con una web en España, ¿vale? Cuando el año pasado hizo 51. Entonces, claro, mejorar un 44% los ingresos con un buen proyecto de conversión, cuando el bicho es así de grande, es una mejora muy significativa. No hay nada de magia, hay mucho de ciencia, muchas matemáticas, y os lo dice un tío de letras, y mucho trabajo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Esta foto es totalmente falsa, o sea, no estamos haciendo nada, o sea, estamos mirándonos los unos a los otros en una postura casual y haciendo ver que estamos trabajando muy duro, y poniendo post-its de colores y lo típico. Pero sí que me parece muy representativa de lo verdaderamente importante en la conversión, que es la intervención de perfiles heterogéneos para determinar cuáles son las ineficiencias o las debilidades de un proyecto digital. Cuando alguien intenta resolver un problema de conversión solo desde una óptica, tiene un problema bastante serio, porque si tú eres mecánico de coches y tienes que arreglar un barco, tu óptica va a ser la del mecánico de coches y lo vas a tener muy difícil para poder arreglar un barco. Igual que si eres cardiólogo, cualquier problema de salud lo vas a enfocar desde el punto de vista de un cardiólogo. Nosotros lo que intentamos siempre es tener
una óptica lo más global posible e involucrar a los proyectos. A veces una persona del departamento financiero de una empresa o alguien del servicio de atención al cliente o incluso alguien que está en la puerta de entrada te da información mucho más valiosa para mejorar que la que puedes encontrar en el Big Data o en el procesamiento masivo de datos. Que es una información muy rica, pero que a veces carece del contexto adecuado para poder tener un valor. Y nosotros lo que intentamos es pensar mucho. En el mundo falta gente que piense. Mucha gente que hace cosas, pero poca gente que piensa. ¿Vale? La mayoría de empresas viven como con una obsesión continua por el ratio de conversión. ¿Vale? Es que no convierto bien, es que necesito convertir más, es que esto es muy bajo, es que fíjate tú, yo he leído en el blog de Perico el de los Palotes que lo normal es el 3% y yo tengo un 0,4% y esto es un desastre y a mí me habían contado que yo como entrepreneur iba a montar un negocio digital y me iba a forrar en 2 telediarios y no está pasando y fíjate tú qué drama y todo es un problema, ¿vale? Pero lo que hay que tener claro, y si lo dice Lemmy Kilmister, es algo que hay que tener siempre en cuenta, es que la conversión es una consecuencia, no es una métrica sobre la que se pueda trabajar directamente. Tú puedes trabajar directamente sobre el tráfico o sobre los usuarios o sobre las sesiones. Si tienes dinero puedes captar más tráfico, si tienes recursos puedes captar más tráfico y podrás incrementar usuarios y sesiones, etc. Ahora bien, que esos usuarios hagan algo y que además ese algo que hacen sea aquello que tú pretendes como negocio es la consecuencia de la construcción de una experiencia global. Y esto ya no tiene que ver con tecnología. Tiene que ver con tecnología, con variables de negocio y con muchas cosas que si no están convenientemente engranadas producen un rendimiento deficiente. Nuestro trabajo es ese, encontrar ineficiencias en un producto digital, proponer las mejoras que deberían, construir hipótesis sobre por qué sucede eso, proponer mejoras que deberían corregirlo, testarlo y hacer que funcione. Es un proceso iterativo, lo que se ha hecho de toda la vida en cualquier tipo de diseño, bien sea industrial o bien sea de productos digitales. Claro, y esta es la pregunta que nosotros nos encontramos siempre en todos los proyectos. Cuando alguien viene y dice, es que yo convierto al 0,18, ¿esto es mucho o es poco? Porque a mí me parece poquísimo. Yo creo que deberíamos convertir al 1,5. Pero claro, yo no lo sé, porque tú conoces tu ratio de conversión como compañía, pero no tienes acceso a los datos de conversión de todas las compañías que están haciendo lo mismo que tú. Tienes intuiciones, sospechas, lo que te han chivado en medio de un café loco en el que a alguien se le ha ido la lengua, pero nunca vas a saber si eso es cierto del todo o no. Entonces nosotros hace 7 años empezamos a hacer de manera interna un estudio en el que cogíamos datos de empresas que nos cedían sus datos y simplemente teníamos nuestro propio mapa de cuál era el ratio de conversión medio por sectores, por importes y por un montón de variables. Y hace 3 años, este año era 3 años, decidimos hacer este estudio de manera pública. Hemos hecho 2 ediciones y el 18 de octubre publicamos la edición de 2018. Entonces, bueno, yo lo que os traigo es un adelanto de los datos que hemos visto de cómo se ha comportado la conversión, ya no en el último año, sino en los últimos 3 años, que son los que hemos trabajado. Y tenemos la suerte de que hemos conseguido que en esta edición, la primera la hicimos contra 165 negocios digitales que nos cedieron sus datos, la segunda contra 289 y en esta han sido unos 440. Entonces, claro, el mapa de datos y de casuísticas es mucho más amplio y para nosotros es un conocimiento transversal que no mucha gente tiene y que nos gusta compartir. Somos así de hippies, ¿vale? El problema en nuestro escenario actual, en nuestro día a día, es que muchas veces las empresas se fijan en este tipo de datos. Estos son los datos de conversión que publica Monetate, que es una consultora que tiene unos informes muy chulos que os podéis descargar ahí. Y claro, todo el mundo ve que en el segundo trimestre de 2018, a ver si aparece la mano, a ver, ahí está, ahí lo tenéis, el ratio medio de conversión es del 2,86%, ¿vale? Sin dejarte muy claro en qué. Que claro, puedes vender un 2,86% cuando vendes pipas, pero ¿qué pasa cuando vendes hipotecas? También es al 2,86%. O cuando vendes recambios de motor, también es al 2,86%. O cuando vendes bombas de insulina. Entonces, el problema es cuando alguien construye su expectativa de cuánto de bien o de mal debería convertir con datos como estos, que yo no digo que estén mal, sino que simplemente son el reflejo de cómo funciona la conversión o los ratios transaccionales de los productos digitales. En este caso, eso sí, y ellos lo dejan muy claro, pero a veces a nosotros se nos olvida, en mercados como son Estados Unidos y Gran Bretaña. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Claro, lo que nosotros hemos visto
en los datos que hemos analizado este año, que son los que corresponden al año entero de 2017 de 440 negocios digitales, es que el ratio medio global de conversión es del 1,03% en España. En España. Dato medio. Los datos medios y agregados en general no son así como que muy útiles, pero sí que te dan una primera foto. Diversificados por dispositivos, el desktop, los ordenadores de toda la vida tienen una media de conversión del 1,81, el móvil del 0,56 y las tablets del 1,06. Datos de la media, datos de la mediana, el dato mínimo que hemos encontrado y el dato máximo que hemos encontrado, ¿vale? En la muestra que nosotros hemos estudiado. Todavía el móvil convierte más de 3 veces menos que los dispositivos desktop. Y hoy este es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta cualquier negocio digital, porque en cualquier negocio digital el grueso del tráfico hoy día ya no es desktop, sino que es móvil, pero es el ratio menor en función de la naturaleza del tráfico por muchas circunstancias, ¿vale? Y esta es una tabla en la que esto está todo directamente sacado de los datos en bruto, por eso es feo, pero bueno, es útil. Y esta es una tabla de ratios de conversión por sectores, por ramas de actividad. Claro, no es lo mismo, como puede verse por aquí, vender, pues yo qué sé, moda o mascotas, que no es vender mascotas, sino alimentación para mascotas. Vamos a hacer un inciso. O joyería y complementos, hogar y decoración, no es lo mismo vender eso que equipos informáticos y electrónica, con precios medios mucho más altos, otro tipo de casuísticas derivadas de la logística y de otro tipo de problemas. Y ahí tenéis el ratio de conversión medio en desktop, en móvil y en tablet de cada uno de estos sectores. Claro, cuando uno ve las cosas de esta manera, sí que tiene por lo menos una primera foto más certera de cuál es su posición en el mercado, de cuál es el margen de mejora real que puedes llegar a tener. Que a lo mejor estás muy por encima de las medias y te va muy bien. Simplemente no eras consciente de esa posición de privilegio hasta ahora. Pero la realidad es esta. Y yo he tenido la ocasión de compartir esta información con marketplaces que no han participado en el estudio, pero que sí quieren ver los datos, la matriz de datos, y me han dicho, oye, pues es bastante parecido, por no decir que es idéntico a los datos que nosotros manejamos. Y cuando un marketplace de un tamaño muy grande, que está entre los top 5 que venden en España, te dice esto, evidentemente estás bastante cerca de la realidad. Esto en principio para lo que sirve es para alinear expectativas y para poder tener una visión realista de a qué podemos aspirar en términos de conversión. Por supuesto, si somos muy buenos y lo hacemos muy bien, estaremos muy por encima, y si lo hacemos muy mal, estaremos muy por debajo. Pero sí que os sirve por lo menos para haceros una idea de dónde deberíamos estar. Hay muchas variables que influyen en la conversión, muchísimas, un montón. De hecho, el informe, el estudio que publicamos en 2017 en papel, tenía 186 páginas de datos y de conclusiones. Si un día tenéis problemas para coger el sueño, es el documento ideal, ¿vale? A veces también es muy buen documento para trabajar. Y este año, cuando salga, pues bueno, seguramente tendrá otras 186 páginas con muchos datos. Pero por quedarme con algunos inputs rápidos, por ejemplo, esta es la incidencia del valor medio de pedido, donde cuando podéis ver, esto es un análisis por cuartiles, la diferencia que hay también entre las conversiones de usuarios nuevos y de usuarios recurrentes. Los usuarios recurrentes pueden llegar a triplicar la conversión. Por lo tanto, esa parte que hemos visto a lo largo de hoy de contenidos y de fidelización y de aportar valor al usuario en forma de algo que realmente valga la pena leer o ver, tiene mucho más valor del que pudiéramos creer. Porque si alguien vuelve, sus probabilidades, aquí todo va a ser estadística y matemáticas, sus probabilidades de acabar siendo un cliente o de acabar transaccionando crecen. Y es bastante interesante ver esto, que cuando uno empieza a superar un precio medio que ya está por encima de los 130 euros, el ratio de conversión se resiente, porque la compra deja de ser impulsiva y pasa a ser reflexiva. Y en el momento que la compra pasa a ser reflexiva, los mecanismos de decisión que todos utilizamos son diferentes. Y depende de cómo presentes tu producto digital, tendrás mayores o menores probabilidades. El precio medio es una variable interesante. El número de pasos, no del checkout,
sino que alguien tiene que dar hasta que alcanza un producto, es algo muy relevante. El uso de los buscadores internos es algo extremadamente relevante, la eficiencia que esos tengan en la búsqueda. La velocidad de un CMS es algo extremadamente relevante. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar hoy día en una barra de progreso de carga? Ya no digo 5 o 6 minutos, o como cuando yo era chaval y jugabas al Double Dragon y esperabas 30 minutos a que cargara. No digo nada de esto, simplemente esperar, ¿el qué? 30, 40 segundos. Madre mía, qué problema del primer mundo, ¿eh? Esperar 30 segundos a que te aparezcan unos resultados. Esto es un ratio de conversión a leads. En leads, que es el modelo estándar de comercialización de los servicios, alguien te deja sus datos de contacto cualificados para que contactes con él y le hagas un trabajo comercial para venderle tus servicios. La muestra de negocios que tenemos es mucho más pequeña, es cerca de unos 50 captadores de leads entre compañías de seguros, bancos, etcétera. Pero, bueno, por eso, como es una muestra más pequeña, la dispersión entre la media y la mediana es mayor, pero bueno, la media está en un 1,67% y el que mejor ratio tiene es del 5,28. Aquí podéis descargar entero el de 2017, si tenéis interés. Si no os mete, como es difícil recordar esto, así de palabra, podéis encontrarlo en nuestra web con mucha facilidad, o lo buscáis en Google, que Google es como nuestras madres y lo sabe absolutamente todo de nosotros, ¿vale? Iggy Pop es un señor a tener en cuenta, sobre todo porque todavía está vivo, ¿vale? Los principales retos o los challenges que tenemos en conversión en los próximos meses, yo ya no digo nunca años, porque yo empecé en esto en el año 98 y claro, yo pensaba que en 2015 pues la gente iba a ir en patines aeroespaciales como en Regreso al Futuro 2, íbamos a volar. Si alguno ve Blade Runner, se supone que eso es 2029, entonces claro, no veo yo que vayamos por ese camino. Entonces hablar ahora de lo que va a pasar en los próximos años es como que muy arriesgado. Sí que hay cosas que cada vez son más importantes como esta. Cada vez trabajar mejor el upper y el middle funnel. Antes, o hasta ahora, todo el mundo se enfocaba en lo que se conoce como el lower funnel. Es decir, el funnel, el embudo de conversión de los procesos de pago. Todo lo que sería el checkout, para que nos entendamos, todos los procesos de pago, el checkout. Pero claro, para que alguien te compre a un producto o un servicio, tiene que poder llegar a él. Y para que pueda llegar a él hay una primera parte, hay un primer embudo de conversión, que es lo que se conoce como el upper funnel, que es cuando tú entras en la home de un sitio o en la primera pantalla a la que llegas de un e-commerce o de una app y tienes que buscar un producto. Ay, amigo, es que hay veces que no lo encuentras, nunca, por muy bien que lo busques o por mucho énfasis que pongas. A veces escribes, por ejemplo, en España tenemos una diversidad en muchísimas cosas, claro. Alicante es Alicante y también es Alacant y también puede escribirse de 400 maneras. No os digo ya si vives, yo qué sé, en Mollerusa del Vallés, que tiene una cantidad de S's, Y's, Y's y variaciones brutales. Hay buscadores restrictivos que funcionan por tags que nunca te van a enseñar el producto que estás buscando porque no lo estás escribiendo bien. Y además de no escribirlo bien, hay otros que aunque utilicen la semántica tampoco pueden enseñarte lo que buscas. Muchas veces alguien no compra algo por la sencilla razón de que no lo encuentra. Y eso es una optimización del upper funnel. Fijaros que es la tarea más sencilla que todos nosotros deberíamos poder hacer en un producto digital. Y curiosamente es una de las que más ratios de error tiene. El middle funnel al final serían los procesos intermedios. Desde que llegas a una parrilla de producto, una página de categoría, hasta que llegas a un producto final. Y una vez que llegas a un producto final, eres capaz de interactuar con él. Ver fotos, ver vídeos, añadirlo a un wishlist, cosas de este estilo. Esto que veis aquí es un flujo de navegación en un cliente para detectar dónde están los pasos del upper y del middle funnel. En este cliente, por ejemplo, nosotros no hemos hecho una optimización del checkout, no ha hecho falta. Lo que hemos hecho es una optimización de cuánto de fácil es encontrar los productos que estás buscando. Es que si no es fácil, ¿cómo te los van a comprar? Si tú entras en una tienda y dices, busco una camiseta negra, disculpe, ¿qué me dice caballero? ¿Camiseta negra? ¿Negro? Sí, negro. ¿Qué color es el negro? Es la ausencia de color. No sé, no tenemos. Y delante tuyo tienes 40, pero como ha habido ahí algo que se ha roto, no has sido capaz de encontrar ese producto. Esto en digital pasa muchísimo, muchísimo. Esto que veis es un tree-testing para una compañía de moda. Un tree-testing es un test que se hace para validar la arquitectura de información. ¿Para qué sirve la arquitectura de información? Una vez más, para llevarte a los productos que estás intentando buscar. Todos los que hayáis comprado en un marketplace de moda sabéis que puede haber tranquilamente 20, 30, 40, 50.000 productos.
depende de cómo estén categorizados y ordenados, son más o menos fáciles de encontrar. Un tree testing, que la representación gráfica es esta y lo que está marcado con 2 checks es, digamos, la ruta más eficaz, te permite encontrar el mejor modelo posible para que cuando alguien busca un producto lo encuentre. Trabajar el upper y el middle funnel. Y eso también afecta a los buscadores. He traído 2 ejemplos del mes pasado, justo esto lo saqué ayer, porque veis que es de septiembre, del mes pasado, en los que en un e-commerce de gran tamaño, 17 millones de sesiones solo en un mes, lo que vemos es que el 8% de las sesiones han utilizado el buscador y los que han utilizado el buscador han supuesto el 21% de los ingresos. Y esto sucede igual en las pymes. Esta solo ha tenido, entre comillas, 176.000 sesiones en septiembre y el 7% de usuarios que ha utilizado el buscador y lo ha utilizado con éxito ha generado el 49% de los ingresos. Todos estos procesos intermedios, que en cada negocio vosotros tenéis que saber cuáles son, hay una serie de procesos estándar, la arquitectura de información, el uso de los buscadores, la estructura de los productos o de las rutas de navegación, todos esos pasos intermedios, si verdaderamente no están bien pensados, nunca van a conducir a nadie, ni al producto ni al servicio. Y si nunca nadie consigue, y si nunca un conjunto de personas consigue llegar a un producto o a un servicio, ¿cómo lo va a comprar? Si no ha sido capaz de encontrarlo. Diseñar experiencias adaptadas a dispositivos y tipos de navegación. Ya no, esto del único producto digital hay que cargárselo ya. O sea, es algo muy de, ya no digo ni de los 2000, es muy de los 90. Es decir, con un único producto digital cubrimos todas las necesidades de todo el mundo. Es muy pretencioso, además. Es decir, somos tan buenos que con una sola cosa cubrimos las necesidades de 20 millones de personas. Incluso aunque vendas en 40 países, tenemos un único producto digital. Esto que veis aquí, por ejemplo, es parte del proceso de personalización que estamos haciendo en Desigual y que consiste en algo tan sencillo, entre comillas, como concepto, que es en función de las variables de un usuario al que yo puedo reconocer bien por login o bien por distintas variables como el tráfico de procedencia, la campaña de la que viene, cuántas veces ha estado en mi sitio, qué productos ha visto, cuántas veces ha visto un producto pero no lo ha comprado, cuánto tiempo ha invertido, yo pues le enseño una u otra tipología de experiencia. ¿Vale? No es una personalización real, porque la personalización real llegará el día en que Manolo se conecte a la web y cualquier web le diga: hola Manolo, sabemos que te gusta la patrulla canina y por lo tanto no te vamos a dejar comprar aquí, por ejemplo. Pero esa personalización real está lejos, pero sí que podemos identificar toda una serie de parámetros que nos permite mostrar las cosas de manera distinta, contar cosas diferentes, trabajar mucho más el cross y el upselling, ofrecer productos sustitutivos. El abanico es muy amplio. Lo que pasa que, lo que os decía al principio, es que hay que pensar. El problema muchas veces en digital es que hay mucha gente a la que le gusta creer que poniendo una cosa y haciendo clic en un botón, todo va a suceder mágicamente. Y eso de momento parece ser que lo hizo Dios y le costó 6 días y el 7º descansó. Utilizar los datos en contexto. O sea, nosotros lo que vemos, tenemos la suerte de trabajar para compañías muy grandes, para telecos, para compañías de moda, para bancos, para aseguradoras, y vemos que hay una ingente cantidad de datos, muchísimos datos, data lakes, DMPs, Big Data, BigQuery, el copón de la baraja, o sea, datos para aburrir, unos spreadsheets kilométricos con datos y muchísimos colores. ¿Cuál es el verdadero problema de la extracción de datos? Ninguno. El verdadero problema es que nadie se sienta a hacer nada con esos datos generalmente. Hay honrosas excepciones, pero son muy pocas. Y es importante que haya contexto a la hora de usar los datos. Los datos per se dicen muy poco. Necesitas un contexto para los datos porque es cuando los datos se convierten en información. Y el contexto te lo da la información cualitativa. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un test de usuarios de un marketplace de moda de gran volumen donde, aunque parezca mentira, teniendo sus propias áreas de UX y sus propias áreas de diseño y de CRO, pues bueno, conseguimos encontrar un volumen de errores bastante grande, solo con 10 usuarios, a pesar de que teníamos millonadas de datos, pero que tampoco nos decían absolutamente nada ni nadie estaba usando en este contexto. Y esto es muy divertido, este es otro marketplace de moda en el que trabajamos para 35 países. 2 de esos países son Japón y Corea. Es lo que os decía antes, el mismo producto digital para todo el mundo. ¿De verdad os creéis o nos creemos que un Japón y un coreano hacen las cosas exactamente de la misma manera
que un español. Venga, va, que nosotros tenemos a Bisbal, que tenemos a Bustamante, que los japoneses son más inteligentes, no los tienen. Entonces, en ese aspecto por lo menos sí. Claro, aquí descubres muchas cosas cualitativas, que no cuantitativas, que no puedes llevar a las matemáticas, a las sesiones, a las transacciones, pero que realmente le dan contexto a esos datos, le dan explicación muchas veces a las cosas que están sucediendo y que se pueden mejorar. O todo lo que tenga que ver con testing y personalización. ¿Cómo puedo demostrar matemáticamente con una significancia estadística superior al 99% que gracias a los datos que he encontrado con el análisis cuantitativo y cualitativo, mi modelo C, mi forma de presentar un producto para que alguien lo compre, pasa a convertir un 101% más a venta? Y son matemáticas. Luego nos gustará más, nos gustará menos, el diseño será más feo. Siempre hay que lidiar con el HIPO, el Highly Paid Person Opinion. Alguien que vendrá y dirá, me parece fantástico lo que me has analizado con 100.000 usuarios, pero es que a mí me gusta más verde. Entonces, bueno, pues lo ponemos verde. Y luego el producto digital universal está muy agotado. Eso de que con una web ya cubrimos... Es que claro, esto nos lo han vendido muy guay. El e-commerce es la leche, o los negocios digitales, es un 24/7, está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Tú estás en la cena de Navidad, te aburres, está Rafael en la tele y dices, venga, que me voy a comprar una camiseta. Y puedes, porque la tienda está abierta, ¿no? Si eso es verdad, si como concepto es cierto, pero que exactamente el mismo producto digital sirve para todo el mundo, eso ya no es tan cierto. Esto que veis aquí es todo eso. Bueno, yo soy el que trabaja en esta mesa con la lámpara de lava, que es un accesorio indispensable en cualquier mesa de trabajo. Y estos son mis socios, y todo lo que veis aquí son flujos de navegación para diferentes tipos de dispositivo, que es lo que se ve con los post-its de colores, de un banco. No hay un producto digital para todo el mundo. A un banco tú vas a pedir una cuenta nómina, a pedir una hipoteca, a pedir un préstamo, y dentro del préstamo a veces es para pagar unos estudios, a veces es para pagar un coche. Las necesidades son tan distintas que no le puedo enseñar lo mismo a todo el mundo, ni tiene que ver siquiera el mismo producto digital. Ya no hay un único producto, porque no hay un usuario. Esa es la gran falacia que ha comprado todo el mundo, el usuario. Así, el usuario es como hablar de la gente. Te dice, la gente le gusta Gran Hermano. ¿A qué gente? Alguno habrá aquí, no querrá levantar la mano, pero alguno habrá. ¿Pero a qué gente? Porque yo soy gente y a mí no me gusta. Yo soy más pues, de eso, de Punset, de cosas así más tal, y de los documentales de Nat Geo, ¿vale? Sobre todo, yo creo que ahora, en los próximos meses, es el momento en el que las compañías de verdad tienen que apostar, uniendo tecnología y experiencia de usuario, por crear esto, productos digitales que de verdad estén pensados para las personas que son tu cliente objetivo, que es que muchas veces ni siquiera lo conocen. O sea, basta ya de café para todos y empecemos a pensar que hay gente, mucha, que no concibe el café para todos, porque un café solo puede ser un expreso, puede ser un café largo, puede ser el café este horrible que te dan en Estados Unidos, que es como un agua marrón, espantosa, y es café, pero no es el mismo café. O sea, dejemos de pensar en que un único producto sirve para todo y empecemos a pensar en cómo tenemos que adaptar nuestro producto para llegar con una eficacia mucho mayor a todas las personas que realmente están interesadas en lo que hacemos. Muchas gracias.